Bien. Bueno, chicos, hoy vamos a comenzar con un nuevo práctico que ya es totalmente a la primera parte. Es el primer práctico de la segunda parte, que es la sección de calor. ¿Sí? Hoy vamos a comenzar con el mecanismo, uno de los mecanismos de transferencia de calor, que es la conducción. ¿Sí? La conducción particularmente en estado estacionario. La próxima semana ya van a ver, o mejor dicho, el viernes, perdón, van a ver la clase de qué sucede cuando tienen conducción en estado transitorio. ¿Sí? En la última clase, ustedes habían visto con el ingeniero Bravo el primer problema del práctico. ¿Sí? El primer problema del práctico que hablaba de una pared que está compuesta, ¿sí?, por tres ladrillos, ¿sí?, de distintos materiales. De magnesia al 85%, ladrillo común y ladrillo refractario. ¿Sí? Habían aprendido a resolver, o cómo se trabaja, mejor dicho, con un flujo de calor eh, por unidad de área que es constante. ¿Sí? ¿Qué quería decir que el flujo de calor por unidad de área sea constante? Como el flujo de calor nosotros lo analizamos en una sola dirección, ¿sí?, en un punto, y el área la cual debe atravesar ese flujo de calor es la misma para el primer ladrillo, el segundo ladrillo, el tercer ladrillo, ¿sí?, ese flujo por unidad de área permanecía constante. ¿Sí? Ahora lo que nosotros vamos a ver, o vamos a aprender a resolver, qué sucede cuando el área por la cual circula ese flujo de calor es variable, va cambiando a medida que el flujo va atravesando esa figura geométrica. ¿Sí? Para el caso de los ladrillos no había inconveniente, porque el área, esta área perpendicular, el área por la cual circula el calor, permanecía constante en el primer ladrillo, en el segundo y en el tercero. ¿Sí? Pero ahora vamos a ver que para otras figuras geométricas, como ser una esfera, ¿sí?, una esfera hueca, o un cilindro, esa área va cambiando. ¿Sí? ¿Qué sucede, chicos? ¿Pasa algo, chicos? Sí, profe, se veía un poco pixelado, pero justo ahora se ve bien, o por lo menos en mi caso. A ver, no sé si tiene que ver con el tema del teléfono o de la computadora, porque por ahí cuando se ve por teléfono bien, no se lo ve bien por computadora o al revés. Los que están viendo pixelado lo están viendo por teléfono. Yo Por estoy viendo computadora. computadora también. Ahora está bien, por ejemplo. Ahí se ve súper nítido. Sí, Bien, Así que ahora bueno, sí, pero hace 2 minutos yo no veía casi nada. bien, a ver, esperen un segundito. Bueno, cuando ustedes vean, chicos, que ya es muy, por mucho tiempo se ve el pixelado, me avisan, ¿sí? Si es por momento de un par de segundos, tratemos de aguantar un poquito, ¿sí? Si no, bueno, ya vemos cómo lo podemos solucionar. Sí, por ejemplo, ahora se ve bien. sí, ahora se ve muy bien, así que no hay Bueno, problema. sí, cualquier cosa me avisan, ¿sí? De todas maneras, yo voy siempre tratando de decirles lo que se observa y algunas ecuaciones y alguna nomenclatura para que, por las dudas, si aparece pixelado, lo puedan descifrar, entre comillas, ¿sí? Bueno, disculpen, chicos, por este inconveniente. Sigamos, ¿sí? Habíamos dicho que vamos a aprender a trabajar con eh, qué sucede con el flujo de calor cuando el área no es constante. ¿Sí? ¿Qué sucede con el flujo de calor por unidad de área? ¿Sí? Entonces, así analizando rápidamente, ¿sí?, el flujo de calor por unidad de área. Nosotros habíamos dicho de que en este caso, cuando tenemos los tres ladrillos que están pegados,
el área era constante, por lo tanto, el flujo por unidad de área era constante también. ¿Sí? ¿Qué va a pasar cuando el flujo por unidad de área atraviese esta figura geométrica? Una esfera hueca y un cilindro. Por lógica, ¿qué tendría que suceder si el área, si este flujo de calor, ¿sí?, va atravesando? Atraviesa esta sección, esta sección, esta sección y esta sección. ¿Qué va a pasar con el flujo por unidad de área? Varía, ¿Permanece constante o cambia? cambia. Varía. ¿Sí? Por lógica tiene que variar. ¿Por qué tiene que variar? Porque ese flujo de calor va tocando distintos puntos. Y en distintos puntos que toca, ustedes pueden ver de que el área va a ser diferente, ¿sí?, para cada uno de los puntos. Es como les decía ayer el ingeniero Bravo, es como si ustedes tuvieran una cebolla, ¿sí?, y le van sacando la cáscara, ¿sí? Para cuando ustedes van sacando esa cáscara, van a tener un área diferente. Y al tener un área diferente, por supuesto, el flujo por unidad de área ya no va a ser constante, ¿sí? Lo mismo va a suceder cuando tengamos un cilindro, ¿sí? Cuando el flujo de calor vaya hacia afuera, ese flujo va a ir atravesando distintas áreas, ¿sí? O lo que es mejor, acá en este gráfico, ¿sí?, este es un corte transversal, donde se puede observar que el flujo de calor por unidad de área tampoco se mantiene constante, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sí se mantiene constante en estos tres? El flujo de calor. El flujo de calor, ¿sí?, la energía por unidad de tiempo, la kilocaloría por hora, kilocaloría por segundo, vatios por segundo, kilovatios por segundo, ¿sí? Ese flujo de calor siempre va a ser constante, ¿sí?, independientemente de la figura, ¿sí? Entonces, partiendo de esto, nosotros vamos a poder resolver los problemas. Y van a ver que hay algunos incisos en los cuales la pregunta es muy concisa, muy clara, pero por ahí se marean con el concepto de flujo de calor y de flujo de calor por unidad de área, ¿sí? Por ahí les cuesta diferenciar al comienzo, ¿sí?, después ya le agarran la mano, al comienzo cuesta diferenciar el flujo de calor por unidad de área a el flujo, ¿sí? Ahora lo vamos a aplicar en un ejemplo concreto, ¿sí? Veamos el ejercicio número 1. El ejercicio número 2, el 1, era este que ya está analizado, ¿sí?, en el video anterior. El ejercicio número 2 dice: un horno esférico tiene un radio interior de 0,91 y un radio exterior de 1,22 metros. Un radio interior de 0,91 metros y un radio exterior de 1,22 metros. La conductividad térmica de la pared de ese horno es 0,173 kilocalorías por hora, metros, grados centígrados. La temperatura de la superficie interior del horno, la T interior, vale 1093 grados centígrados. Y la temperatura exterior vale 79,5 grados centígrados. Bien. Me pide calcular la pérdida total de calor en 24 horas de operación. ¿Sí? Calor en 24 horas de operación. ¿Sí? No me está pidiendo flujo de calor, no me está pidiendo flujo de calor por unidad de área, sino que me está pidiendo directamente el calor. ¿Sí? Si me pide el calor, no es calor por unidad de tiempo, ¿sí?, es calor en unidad de energía, kilocalorías o kilovatios o vatios, o como a ustedes les parezca más cómodo, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta figura ya está analizada y el problema me está marcando que es esta figura, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a borrar
un poquito esto, chicos, para que podamos trabajar. Entonces tenemos el radio interior, este es el horno esférico, ¿sí? Es un casquete que está, un casquete hueco, ¿sí? Una esfera, perdón, hueca en el centro, en el medio. Si nosotros le hacemos el corte, tenemos el radio interior que vale 0,91, el radio exterior que vale 1,22, ¿sí? La conductividad de este material, que es 0,173, la temperatura interna y la temperatura externa, ¿sí? Es decir, que el flujo de calor va hacia afuera. Y me pide que determine no el flujo de calor, sino el calor, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la ecuación que se utiliza siempre para poder resolver un problema de calor? Fourier. ¿Cuál es la ecuación que usamos siempre? La ecuación o la ley de Fourier, ¿sí? ¿Qué dice? Que el flujo de calor es igual, voy a borrar esto que está acá arriba. El flujo de calor es igual a ¿qué? A menos la conductividad por el área por dt de x. ¿Sí? Eso me dice la ley de Fourier, ¿sí? Este término dt de x, ¿sí? Es el término el cual me indica cómo va cambiando la temperatura con la posición. Cuando habían analizado ustedes con el ingeniero este sándwich de ladrillos, ¿sí? El dt de x era cómo cambiaba la temperatura a medida que yo me iba alejando de la posición inicial, ¿sí? De la misma manera tenemos que analizar qué sucede en el caso de el casquete, el horno esférico, ¿sí? ¿Qué va a suceder con el horno esférico? A medida que el flujo vaya atravesando esa superficie, ¿sí? Va a haber un cambio de temperatura, ¿sí? Ahora, con esta ecuación así como está, ¿sí? ¿Qué diferencia o qué tengo que tener en cuenta, ¿sí? Para poder trabajar con esto, ¿sí? Partiendo de la base que ustedes ya habían podido calcular el flujo de calor con esta figura geométrica, ¿sí? Acá teníamos el área constante, ¿sí? Acá, ¿qué sucede con el área? ¿Qué dijimos hace rato? El área que atraviesa es constante o variable. Variable. Variable, ¿sí? Se va cambiando. Entonces, este valor de área que yo tengo acá no es constante, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer con esa área? La tengo que trabajar, ¿sí? A diferencia de, en este flujo, que el área determinaba un solo valor de área y podía trabajar con ese durante todo el problema. Aquí no. Acá tengo un área que va cambiando todo el tiempo, ¿sí? Entonces, vamos a reemplazar el área, ¿sí? De una esfera, ¿sí? En esta ecuación para poder trabajar. ¿Cuál es el área de una esfera? ¿Cómo se calcula el área de una esfera? 4pi r cuadrado. 4pi por r cuadrado. ¿Sí? Ese es el área de una esfera. El área, por supuesto, el área externa, ¿sí? Ahora, lo que vamos a hacer en esta ecuación es reemplazar este valor del área. Y me quedaría un punto igual a menos k por 4pi por radio al cuadrado, ¿sí? Y este término que tengo acá, dt sobre dx, ¿por qué lo voy a reemplazar? dt ¿sobre qué? DR, de radio. Sobre dx, ¿sí? Porque justamente r es la variable de la posición, ¿sí? Aquí la posición era el espesor, ¿sí? Y entonces acá la variable para esta área va a ser el radio, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Separamos variables e integramos, tenemos una ecuación diferencial, ¿sí? Entonces tengo Q punto por
dr paso dividiendo sobre r cuadrado igual a menos k 4pi por dt. ¿Sí? Lo voy a poner un poco más abajo para que no me quede tan amontonado. Q por dr sobre r cuadrado igual a menos k 4pi dt de. Entonces, ¿qué hacemos? Resolvemos la ecuación diferencial, ¿sí? Nos fijamos cuáles son los límites de integración aquí. ¿Cuáles van a ser los límites de integración? Ya no iría dr del lado derecho. Abajo de dt. Perdón, está bien. Discúlpenme si me he pasado. Tenemos la... vamos a integrar, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los límites de integración? Cuando el radio vale RI, ¿cuánto vale la temperatura? La temperatura vale TI. Cuando el radio vale el radio externo, o RE, la temperatura vale la temperatura externa, TE. ¿Sí? Estoy resolviendo una ecuación diferencial. ¿Sí? Ahora, ¿cómo resolvemos esta integral? Esta que tenemos aquí. ¿Cómo me quedaría? ¿Se acuerdan la integral de 1 sobre x a la n por dx? ¿Cómo quedaba eso? Este x a la n se lo pasaba como un exponente. X a la menos n. ¿Sí? Y se hacía el proceso inverso de la derivada. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la derivada se restaba? ¿Sí? El exponente. Y acá, ¿qué se va a hacer entonces? ¿Qué se hace en la integral? Un punto me va a quedar igual a qué. N menos n sería menos 2. ¿Sí? Este sería menos 2. Menos 2 más 1. ¿Sí? Menos 2 más 1. Todo esto lo paso para acá. ¿Sí? Entonces me va a quedar menos 1 sobre RE menos 1 sobre RI. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Sí. Menos K, 4pi, y esto es más fácil. T menos TI. ¿Sí? Acomodamos un poco esto. Directamente lo voy a acomodar acá para que no me ocupe más espacio. Esto me va a quedar 1 sobre RI menos 1 sobre RE. Ahí está. Sí, lo acomodé directamente aquí, chicos, ¿sí? Para que no ocupe otro espacio más, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros vamos a tratar de llegar a una ecuación que nos relacione el flujo con la conductividad, por supuesto, y con el área. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a tratar de jugar un poco en forma matemática con esta ecuación. Voy a sacar el factor común en el denominador RI por RE. ¿Sí? RI por RE. RI por RE dividido en RI me va a quedar RE menos, esto sobre esto me va a quedar R interno. Y esto va a ser igual acá, ¿a qué? Menos K, 4pi, T menos T. Bien. A ver, voy a borrar esto para que lo sigamos haciendo aquí arriba.
voy a hacer un pasaje de término aquí. Esto me va a quedar un punto, ¿sí? Me va a quedar igual menos K por 4pi por RI por RE por T externo menos T interno, dividido en R exterior menos el R interior. Sí, estoy acomodando un poco esta ecuación. Ahora bien, aquí tenemos R interno y R externo, ¿sí? Y esta área que ustedes me dijeron que el área de una esfera, la parte externa es 4pi por L cuadrado. Pero ¿qué sucede en este casquete esférico, en esta esfera hueca? Yo tengo un flujo de calor que va desde el radio interno al radio externo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el área que se utiliza, que se tendría que utilizar para calcular ese flujo de calor teniendo en cuenta el radio interno y el radio externo? Lo voy a poner acá. Hay un área que se llama el área media geométrica, ¿sí? El área media geométrica, ¿cómo se la define? Como es parecida a esta. 4pi por el radio medio geométrico al cuadrado. En vez de ser 4pi por radio al cuadrado, sería 4pi por radio medio geométrico al cuadrado, ¿sí? ¿Y cómo se define el radio medio geométrico? El radio medio geométrico al cuadrado se lo define como la raíz del radio interno por el radio externo. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros con lo que tenemos acá? ¿Qué les parece? En forma matemática. ¿Eleva al cuadrado? Un punto me va a quedar igual acá. ¿A qué? Profe, ahí el radio al cuadrado no es el producto de la unidad. Ahora sí. No es el cuadrado, perdón. Radio medio geométrico es la raíz del producto. Ahí está. ¿Qué tendría que hacer ahí? ¿Qué les parece? Esto lo puedo reemplazar acá. Si lo reemplazo acá, ¿cómo me va a quedar esto? (4pi por el radio interno por el radio externo). ¿Sí? Yo reemplazo esto aquí, ¿sí? Me va a quedar la raíz cuadrada del radio medio geométrico, todo esto al cuadrado, ¿sí? Cancelo los cuadrados, el cuadrado y la raíz, que es un medio, que es lo mismo, ¿sí? Y me va a quedar 4pi por radio interno por el radio externo. Entonces, este término, 4pi por el radio interno por el radio externo, es lo que yo tengo aquí. ¿Sí? Por lo tanto, la ecuación me va a quedar igual a ¿qué? Un punto igual a menos K por área media geométrica por el T externo menos el T interno. Todo esto dividido en RE menos RI. ¿Quién es RE menos RI? Si yo lo quiero reemplazar por un valor. El radio externo menos el radio interno. ¿Qué sería acá? El espesor. El espesor. Entonces directamente lo reemplazo por el espesor. Vamos a borrar esta parte. Ahora, fíjense que acá tenemos un signo menos, ¿sí? Este signo menos lo puedo eliminar haciendo ¿qué cosa? ¿Cómo lo puedo eliminar ese signo menos? Cambia de lugar la temperatura. Cambio de lugar, ¿sí? TI menos T externo.
¿sí? Entonces ya tengo mi ecuación, ¿sí? Para poder calcular el flujo de calor. Ahora, acomodemos un poco esta ecuación, ¿sí? Para asemejarla a la que ustedes ya habían visto en la clase de ayer, ¿sí? ¿Se acuerdan que ayer habían visto que el flujo de calor va a ser igual a K por el delta de T, perdón, delta de T sobre el espesor sobre K por el área? ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa ecuación? Que la habían logrado despejar, ¿sí? Donde este término que yo tengo aquí es lo que se conoce como la resistencia del material, ¿sí? Y aquí vamos a tratar de llegar a la misma expresión, ¿sí? Ya lo tenemos prácticamente listo. Y esto va a ser un punto igual a qué? Al delta de T, que es el T interno menos la temperatura externa, dividido en el espesor sobre K por el área media geométrica. La conductividad por el área media geométrica, ¿sí? Y este término que está acá, fíjense que es parecido a este término que está acá. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí estamos trabajando con un área constante y aquí estamos trabajando con un área variable, ¿sí? Un área media geométrica. Esa área media geométrica contempla el radio interno y el radio externo. Esta es la ecuación entonces para determinar el flujo de calor en un cajete esférico, ¿sí? O una esfera hueca. Tenemos todos los datos, radio interno, radio externo, conductividad y las temperaturas. Con esos datos que hago, determino el flujo de calor, que me va a quedar en kilocalorías por hora, porque estamos hablando de flujo de calor, ¿sí? Pero el problema es que me está pidiendo que lo calcule, que calcule la pérdida total de calor en 24 horas de operación. ¿Qué tendría que hacer entonces? Lo multiplico por 24 horas. Lo multiplico por 24 horas. Multiplico por 24 horas y ya me queda la cantidad de calor, o las kilocalorías, ¿sí? ¿Se entendió esto, chicos? Sí, profe. ¿Cómo se trabaja esta variable? Bien, bien, bien. Si alguien tiene alguna duda, me avisa, ¿sí? Ahora, bueno, voy a borrar esto aquí arriba y me quedo con la ecuación final. Ahora, además del área media geométrica que nosotros calculamos acá, ¿qué es lo que ustedes generalmente, a ver, si yo les digo a ustedes, por ejemplo, determinen un valor del área, ¿sí? Del área, el área del casquete, el casquete esférico hueco. Determinen un valor de un área, que no sea el área media geométrica. ¿Qué es lo que ustedes tendrían a hacer o lo que en general se tiende a hacer? ¿Se entiende la pregunta? Con el área media geométrica, o sea, el promedio. Exacto. O sea, un promedio. Uno tiende a hacer, dice, bueno, yo voy a calcular el área de esta parte, por supuesto, como el área interna más el área externa dividido en 2. ¿Sí? Entonces ya tengo un área media aritmética. Ahora, la pregunta es, ¿esto se podrá aplicar acá? Les doy ya la respuesta. Todo depende de cuál es la dimensión que presenta el radio interno y el radio externo con respecto al radio interno, ¿sí? Si ocurre lo siguiente, si la relación entre el radio externo sobre el radio interno es mayor a 2, ¿sí? Mejor dicho, menor a 2, perdón, es menor a 2, entonces el área media geométrica va a ser aproximadamente igual al área media aritmética. Entonces me evito de hacer todo esto, todo lo que hicimos recién de la deducción, ¿sí?
y ya pongo directamente acá el área media aritmética. El error que hay entre uno y otro es mínimo, es del 5% aproximadamente, ¿sí? No hay tanto error. Siempre que se cumpla esta condición, que el radio externo sobre el radio interno, que la relación sea menor a 2. ¿Qué quiere decir que sea la relación menor a 2? Que sea muy chico el espesor. Si es muy chico el espesor, entonces directamente puedo tomar un área media aritmética en lugar de calcular un área media geométrica. Cuando esa relación es muy grande, el espesor es muy grande, ya no puedo hacer el promedio, porque tengo un área muy chiquita y un área muy grande, ¿sí? En cambio aquí es como si tuviese una sola área. Por eso puedo hacer el promedio directamente y usar el área media aritmética. ¿Sí? ¿Se entiende eso, chicos, verdad? Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora, el punto A, ya saben, es directamente reemplazar y calcular. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con el punto B? El punto B me pide el flujo de calor por unidad de área, ¿sí? Ojo ahí, y la temperatura en un radio a 3,5 pies. El flujo de calor por unidad de área, voy a borrar esto. El flujo de calor por unidad de área y la temperatura para un radio de 3,5 pies. Un radio de 3,5 pies, para que hagamos directamente el cálculo rápido, es de 1,067 metros. ¿Sí? Eso es para un radio de 1,067 metros. Entonces, observen. Tenemos un radio de 1,067. Ese radio, según los datos que yo tengo, se tiene que encontrar, o se va a encontrar, entre el radio interno y el radio externo. ¿Sí? En un punto por acá. Y ahora me está preguntando cuánto vale el flujo por unidad de área, ¿sí? Para este radio. Le voy a llamar R'. ¿Cuánto vale eso? Como me está pidiendo flujo por unidad de área, la pregunta es, dice el flujo de calor por unidad de área. ¿Las unidades cuáles van a ser? Kilocaloría por hora por metro cuadrado. Recuerden que es energía por unidad de tiempo, es flujo de calor. Dividido en el área, flujo de calor por unidad de área. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué van a calcular ustedes? ¿Cómo se les ocurre que pueden calcular ese flujo de calor por unidad de área en ese punto que yo tengo ahí? ¿Conozco el flujo de calor? Este valor que está acá, ¿lo conozco? Sí, lo calculamos en el punto anterior, ¿no? Lo calculamos en el punto anterior. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos obtenido un punto igual a un valor en kilocalorías por hora? Que lo multiplicamos por 24 horas, eso es otra cosa. ¿Sí? Pero si no lo multiplicamos, ya obtenemos el Q punto. ¿Sí? Ahora, si quiero determinar el flujo por unidad de área en este punto, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tendría que hacer? Calcular el área para ese radio y dividir el caudal. Calcular el área para el radio. Exactamente. Esta área la calculo para ese radio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, el flujo de calor es constante cuando tengo esta figura y esta figura. El flujo de calor por unidad de área es constante aquí, cuando tengo el área constante. Como el área cambia en esta figura y cambia en esta figura, cuando el flujo comienza a atravesar, ¿sí? Porque atraviesa distintas áreas. ¿Sí? Como atraviesa distintas áreas,
el flujo de calor por unidad de área en el punto interior no es el mismo que en un punto medio y tampoco es el mismo que en un punto exterior. ¿Sí? Por eso me está preguntando cuál es el flujo de calor por unidad de área para un radio específico de 3,5 pies. ¿Sí? Esto es para que vean la diferencia entre flujo de calor y flujo por unidad de área. No es lo mismo. Nosotros veníamos trabajando en los primeros ejercicios, era como, parecía lo mismo. ¿Sí? Cuando vimos propiedades de transporte, creo. ¿Sí? Ahora se empieza a complicar un poquito más. ¿Sí? Ya vamos agregando un poco más de concepto. Después vamos a agregar el término de área de transferencia. ¿Sí? Vamos a ver el término de diámetro equivalente. ¿Sí? Todo se va sumando acá. ¿Se entendió esto, chicos? Y después me pide, Profe, ¿sí? ¿podría calcular directamente con la ecuación de Fourier donde están las integrales y reemplazar ahí los valores? También lo pueden hacer con la ecuación de Fourier. ¿Sí? Pero la ecuación de Fourier, fíjate que te va a dar, vos vas a volver a calcular esto, flujo de calor. A vos te pide flujo de calor por unidad de esa área, en ese punto. ¿Sí? Claro, ¿Sí? ¿Se entiende? gracias. Ahora, Sí, algo gracias. más nos pide ese punto. Algo más nos pide este punto, chicos. Dice, además del flujo de calor por unidad de área, me pide la temperatura. En este punto que yo tengo acá. En ese punto, que son los 1,067 metros, me pide cuánto vale la temperatura. ¿Cómo haría en ese caso? ¿Qué les parece? Y ahí usa la integral, ¿o no? La ley de Fourier. Ahí usaría la integral. Ahí usaría... O sea, no podría haberlo aplicado antes porque no sabía la temperatura. Claro, no sabía la temperatura y tampoco sabía el flujo de calor. ¿Sí? Fíjate que vos cuando volvás a aplicar la ley de Fourier para este punto, ¿sí? Vos vas a decir, bueno, aplico la ley de Fourier para entre el radio interno, ¿sí? Que vale 0,91 y la temperatura es 1093, y el radio que vale 1,067, donde la temperatura no la conozco. ¿Sí? Entonces vos vas a aplicar Fourier, vas a decir el flujo de calor va a ser igual a qué. Vamos a la ecuación final. Te va a quedar TI menos un T', que vos no conocés, dividido en ¿qué? El radio punto, el D punto, menos el DI, dividido en K por el área. ¿Sí? ¿Qué área vas a usar acá? ¿Qué te parece? La que calculé para esos dos puntos. O sea, para el nuevo punto, digamos. Entre el radio interior y el... Entre el radio interior y el nuevo radio. Claro, ese. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser tu única incógnita acá? La temperatura prima. Solamente la temperatura T', porque ya conoces la temperatura interna, conoces el R' porque sabes cuál es el punto donde querés calcular que es este, ¿sí? Conocer el flujo de calor. Recuerden que dijimos que el flujo de calor no cambia, ¿sí? Para un punto en el medio, un poco más adentro o un poco más afuera, el flujo de calor no va a cambiar, va a ser el mismo, ¿sí? Entonces esa es una gran ventaja. Bien. Y acá calculo el T'. Profe, Sí. yo podría haber pasado dividiendo el área y usar el calor por área, por unidad de área que he sacado en el apartado anterior. También, sí, acá.
esto lo pones acá. Acá sería el área prima. Claro, eso. Sí, también. También se puede hacer así. Exactamente. ¿Sí? Bien, chicos. Profe, ¿Alguna una duda? duda. Sí. Acá podríamos considerar, o sea, la temperatura varía linealmente con el radio. ¿Se entiende? ¿No? Bien, No sabes. No bien, sabes cómo varía. Fíjate en la teoría, el ingeniero creo que le explicó, vos nunca sabes de un punto a otro, por ejemplo acá, o acá, puede ser lineal, puede ser que sea lineal, o puede ser que haga así, o puede ser que haga así. bien, Puede ser que perfecto. haga una curva. Sí, sí, me acordé. Gracias. Bien. ¿Alguna otra duda, chicos? Era para hacer algo así, algo directo. Acá, así, una recta. ¿Alguna otra duda, chicos, de este ejercicio? Perdón, Pablo, buenas tardes, chicos. Con respecto a la pregunta que ha hecho recién Paula, función. Cuando hagas la función vas a saber cómo funciona cómo está funcionando la función, digamos, la temperatura en función de la posición. De la misma manera que cuando hemos hecho la integral para paredes planas, el área ahí era como que te quedaba, Sí. no aparecía, digamos, porque era un área constante. Acá el área es variable. Y en definitiva llegamos a una ecuación lineal de T en función de la posición. Por eso en ladrillo, en una pared plana, el perfil de temperatura era una recta. En el caso de de que el área es variable, tendrías que ver cómo es la función de T en función del radio. No sé si eso sirve de algo lo que acabo de aportar. Sí, profe. Sí, Si queda claro. Ok. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿O podemos continuar? Bueno, sigamos. Voy a borrar esto. Veamos el ejercicio número 3. ¿Sí? En el ejercicio número 3 ahora tenemos una figura geométrica diferente. ¿Sí? Primero habíamos trabajado, ayer ustedes habían visto con el ingeniero, vuelvo a repetir, cuando tenían área constante. Recién vimos cuando el área es variable, cuando la figura es una esfera, ¿sí? Y el área es variable. Y lo mismo sucede cuando tenemos un cilindro. ¿Sí? Cuando tenemos un cilindro, el flujo de calor de adentro hacia afuera, generalmente, ¿sí? Tiene que pasar por distintas áreas, ¿sí? Y son áreas variables. Entonces vamos a ver cómo se trabaja cuando tenemos un cilindro. Van a ver que la metodología para poder trabajar de esta manera es la misma que para la esfera. ¿Sí? Entonces tenemos, dice, por un tubo de acero de 25 centímetros de diámetro exterior, problema número 3, tengo el acero, la cañería, perdón, de acero, que tiene 25 centímetros de diámetro exterior y un espesor de 1,2 centímetros, circula vapor condensante a 350 grados centígrados. Se recubre exteriormente con una primera capa de aislante común y una segunda capa de magnesio al 85%. Determinar el calor disipado por metro de longitud de cañería y la temperatura T3. Entonces tenemos esta cañería que está acá, que es un cilindro. Aquí tenemos cómo se lo ve de frente, lo tenemos dibujado acá, y se le agregan dos aislantes. El primer aislante es un aislante común,
Vamos a poner un color. Y el segundo aislante es magnesia al 85%. ¿Sí? Tenemos dos aislantes. ¿Sí? Me está preguntando cuánto vale el calor por unidad de longitud, el calor por metro de cañería. ¿Sí? Por unidad de longitud o por metro de cañería. ¿Sí? Entonces nos pide el calor por longitud de un metro, el flujo de calor. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? A nosotros nos dice que tenemos un vapor que circula por la cañería, un vapor condensante que está a 350 grados centígrados. ¿Sí? El primer material es acero y los otros dos son aislantes. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Tenemos una temperatura interna igual a 350 grados centígrados. ¿Sí? Ese vapor condensante circula por todo el trayecto de la cañería. ¿Sí? Eso me está diciendo el problema. Necesitamos analizar cuál es el flujo de calor que se produce, ¿sí?, por unidad de longitud hacia afuera. ¿Qué consideración voy a tener ahora para poder realizar ese cálculo del flujo de calor? Yo aquí adentro tengo vapor condensante, vapor que está a 350 grados. Esa temperatura del vapor que está a 350 grados lo vamos a considerar, y que eso lo van a aprender en las próximas clases de mecanismo de transferencia por convección. ¿Sí? Este vapor, la temperatura que tiene todo este vapor va a ser la misma temperatura que presente, ¿sí?, la temperatura de la pared interna de la cañería de acero. ¿Sí? Por lo tanto, yo voy a decir que la temperatura interna va a ser igual a esto. Le voy a poner, si quieren, ya eso es nomenclatura de la que ustedes quieran usar, T1. ¿Sí? TI va a ser aproximadamente igual a T1. ¿Sí? Entonces, voy a analizar cuál es el flujo de calor que se produce desde la pared interna de la cañería de acero hasta el exterior. ¿Sí? Les vuelvo a repetir, aquí solamente estamos trabajando con un mecanismo de transferencia por conducción. ¿Sí? En las próximas clases van a ver mecanismos de transferencia por convección y por radiación. ¿Sí? Más adelante vamos a hacer seguramente un ejercicio que combine todos los mecanismos de transferencia. Por ahora solamente vamos a analizar qué sucede desde la pared interna hasta la pared externa. ¿Sí? No vamos a analizar cómo se calcula el calor desde la pared externa hacia el aire, o cómo se calcula el calor que circula por la parte interna de la cañería. ¿Sí? Vamos a analizar solamente la conducción por ahora. Para eso vamos a... Pablo, perdón que hago una interrupción, Pablo. De todas maneras, chicos, el flujo que atraviesa desde el fluido caliente de adentro hasta el aire de afuera, esto lo comentamos, Pablo, ya en la clase. Adentro tengo fluido, después tengo un sándwich de sólidos y después tengo fluido. ¿Qué tipo de circuito es, chicos? Sí. ¿Qué tipo de circuito es? ¿En serie? En serie. Entonces, por lo tanto, el calor que va desde el fluido a la pared, de la pared, todo en el sándwich de todas las paredes, y de la pared externa hacia el aire, ¿cuánto vale? ¿Cómo es? ¿Cómo es ese calor? Si está en serie, ¿cómo es? Si está en serie, ¿cómo es ese calor? Constante. Es constante, pero además es el mismo. ¿Ah? ¿Santiago? Sí, ¿Se sí. entiende lo que digo? Ahora les voy a hacer el circuito.
para que lo entiendan, porque Pablo se está parando solamente en la parte de conducción ahora en este problema, pero ustedes lo podrían haber hecho desde adentro del fluido hasta afuera del fluido, desde adentro del fluido hasta la primera pared del sólido. Ustedes no importa hasta dónde lo corten al circuito, pero al ser en serie, el calor que atraviesa desde cualquiera de los puntos que consideremos es el mismo. Lo que pasa es que en este problema particular estamos haciendo la simplificación que ahora les va a mostrar Pablo en el circuito en serie. ¿Qué pasa con la primera resistencia, que es 1 sobre HA por A, HI por A, ahí, que tiene un valor muy grande y por lo tanto podemos asumir que la temperatura del vapor va a ser la misma que la temperatura de la pared? Eso es algo que lo hemos hablado ayer en cuanto a las resistencias en serie. Uno de sus compañeros hizo un planteo de qué pasaba cuando las resistencias eran muy bajas, entonces si la podíamos simplificar en el circuito, ¿no? Eso digo, Pablo, para que ya se vayan introduciendo en el concepto de resistencia en serie y cuando pueden simplificar. Sí, justo pero básicamente exacto, el valor del calor que Pablo acá está diciendo que ustedes están haciendo en la parte de conducción es simplemente por una cuestión de conveniencia, porque tienen los datos para hacerlo allí. Pero ustedes lo podrán hacer entre cualquier punto, lo que quieran. Pablo le va a representar el circuito global con todas las resistencias, y ustedes lo pueden cortar donde ustedes quieran, hasta donde ustedes tengan datos. De hecho, ahora van a ver el circuito, la primera resistencia, que es la del fluido del vapor, ¿no es cierto? Que va desde TI hasta la temperatura interior de la pared interior, que es la T1, que le ha llamado él. Después bien, ahí tiene un 1 sobre H, un 1 sobre HI por ahí. Y así van sumando resistencias, pero todos los circuitos, todo el circuito está atravesado por el mismo calor. ¿Ah? Eso que quede claro, que no es que yo, como sé conducción, calculo en conducción. Ustedes lo pueden hacer donde ustedes quieren, lo pueden cortar donde ustedes quieran el problema. ¿Ah? Siempre y cuando yo tenga datos, el flujo calórico va a ser el mismo. ¿Mm? Eso les digo porque va a haber problemas donde no van a conocer las temperaturas en alguna parte y en otras sí, y entonces les conviene tomar entre las temperaturas que tienen datos para hacer el cálculo de la pérdida de calor. Nada más, Pablo. Bien. Bueno, seguimos, chicos. Ahora vamos a... lo primero que tienen que hacer ustedes siempre en los problemas en los que tengan mecanismo de transferencia de calor es realizar el circuito equivalente. ¿Sí? Porque el circuito equivalente a ustedes les va a ayudar a visualizar o a poder imaginarse cómo circula el calor, en qué dirección va, cuáles son las resistencias que tiene que atravesar o cuáles son los materiales que tiene que atravesar. ¿Sí? Entonces sí van a ver que se le va a simplificar mucho el cálculo cuando lo vayan a hacer en forma numérica. Hagamos el circuito equivalente total de este caso, de esta situación. Nosotros tenemos una temperatura interna, que es la temperatura del vapor condensante. Desde el medio, desde el centro, digamos, tomemos puntos nosotros de referencia. La temperatura de 350, ¿sí? Tenemos el vapor que circula. Ese vapor que circula por el medio transfiere calor, o va a transferir calor a la pared interna de la cañería. Y va a transferir calor, ¿sí? A través de un mecanismo de transferencia que se llama convección. Ese fluido tiene que vencer una resistencia que, como el mecanismo de transferencia es de convección, no se calcula de la misma manera que esta resistencia. El mecanismo de transferencia por convección, la resistencia se la calcula como 1 sobre H interno, donde H es un coeficiente, ¿sí? Coeficiente pericular para la transferencia de calor por convección, que lo van a ver después, ¿sí? Por el área de transferencia. ¿Cuál es esa área de transferencia? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál es esa área de transferencia? Esta que está acá. ¿Qué les parece, chicos?
¿Cuál sería el área de transferencia? Es el área del El área que, cilindro interior, la del radio interno. el área interior, exactamente, la del radio interno, el área interior. Esa área. ¿Por qué? Por definición, el área de transferencia o el área para la transferencia de calor es el área que utiliza o el área que se utiliza para poder transferir calor. ¿Cuál es el área que utiliza el fluido para poder transferir calor con la parte interna de la cañería? Es todo lo que sería esta área que está acá. O lo que sería, si lo vemos en esta gráfica, es todo lo que sería esta área. Fíjense lo que está punteado, ¿sí? En forma de puntos, es toda esa área, toda el área lateral. ¿Sí? Ahí está. Ahora, de la temperatura interna pasamos a la temperatura 1, ¿sí? Que es la temperatura de la pared interna de la cañería. De la temperatura 1 a la temperatura 2, ¿cuál es el mecanismo de transferencia de calor que tiene que vencer el calor para pasar de T1 a T2? Mecanismo de transferencia, ¿por qué? Conducción. Por Por conducción. conducción. De T1 a T2. ¿Y la resistencia cómo se la calcula? Como el espesor de la cañería dividido el K de la cañería por el área. ¿Qué área? ¿Qué área aparece acá? ¿El área media geométrica? El área media logarítmica. El área media geométrica te aparece cuando tenés esta figura, ¿sí? El área media logarítmica te aparece cuando tenés cilindro. Sí, es parecido. ¿Sí? Ahora, para poder calcular esa área media logarítmica vamos a hacer, o se hace, mejor dicho, la misma consideración que se hace para la esfera. ¿Cuál era la consideración que hicimos para poder simplificar esa área media logarítmica y poder calcular otra área más sencilla? ¿Qué habíamos dicho? La relación de los radios menor a 2. El radio externo sobre el radio interno tiene que ser menor a 2. Si es menor a 2, entonces el área media logarítmica es aproximadamente igual al área media aritmética o área media geométrica. ¿Sí? Área media aritmética o área media. ¿Sí? Ahora, de T2 hasta T3, ¿cuál es el mecanismo de transferencia de calor que tiene que vencer? ¿O cuál es la resistencia, que tiene que vencer? ¿Cuál es la resistencia que tiene que vencer? El espesor del aislante, del segundo aislante, que era aislante común, dividido en el K del aislante común por el área media logarítmica. Y de T3 hasta T4 voy a tener nuevamente una resistencia por conducción, que va a ser el espesor de la magnesia dividido el K de la magnesia por el área media logarítmica. ¿Sí? Y en teoría, ¿sí? Hasta acá se tendría que cortar el circuito, pero nosotros lo podemos seguir analizando. ¿Sí? Ahora con los elementos que tenemos todavía no, pero lo podemos seguir analizando. ¿De qué manera? Desde la temperatura T4, y vamos a suponer que tenemos que la temperatura del aire la simbolizamos como T infinito. ¿Sí? ¿Qué voy a tener? Un mecanismo una resistencia, de T4 hasta T infinito, vale 1 sobre el H externo, o H de convección natural, que ya lo van a ver, por el área. ¿Qué área es la que usa la última capa para poder transferir calor? ¿Cuál es el área de transferencia de calor de T4 hacia afuera?
¿Cuál es esa área? El área externa. ¿Cuál es esa área externa? ¿Cuál es el área? Acá tiene la figura, ¿sí? De toda la superficie o de toda la envolvente, ¿sí? Del aislante, perdón. ¿Cuál es esa área de transferencia o el área que utiliza para transferir calor hacia el exterior? ¿Cuál es esa área? 2pi por el radio exterior por la longitud. 2pi por el radio exterior por la longitud, ¿sí? O, lo que es lo mismo, decir pi por el diámetro exterior. El diámetro exterior, estamos hablando de esto, por la longitud. Sí, es lo mismo, 2pi por radio exterior por longitud o pi por diámetro exterior por longitud. Esa es la que tengo que usar acá. ¿Sí? Ahora ustedes van a ver, ¿sí? Les voy a contar dos cosas primero. Este sería el circuito equivalente, ¿sí? Esta resistencia que está acá, ¿sí? Van a ver que el valor de HI es muy grande cuando se trata de vapores que se condensan, vapor que están condensándose. ¿Sí? Como ese valor de H es muy grande, ¿qué va a suceder con esta resistencia? Se aproxima a 0. La próxima a 0 se hace chica, por eso la temperatura TI del vapor va a ser igual a la temperatura de la pared interna de la cañería. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con la resistencia desde la temperatura T1 hasta la temperatura T2? ¿Qué pasa con esta resistencia? ¿Qué tengo? ¿Qué material tenemos? ¿Qué valores tenemos? ¿Qué material es esta cañería? ¿De qué material es? ¿Era de metal o no, profe? ¿De acero no era? Era de metal. ¿Qué metal? Por un tubo de acero. De acero. ¿Cómo es el acero? ¿Cómo es la conductividad del acero? Alta. Alta. ¿Cómo es el espesor? Creo que es 2 centímetros el espesor. No, 1,2 centímetros es. 1,2 centímetros. ¿Sí? Tengo un espesor chico, una conductividad grande. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a suceder con todo este término? ¿Se hace 0? Se hace 0 también, al igual que esto. Por lo tanto, la temperatura de la pared interna de la cañería va a ser igual a la temperatura de la pared externa de la cañería. Por eso es que le estamos agregando 2 aislantes. ¿Sí? Entonces, voy a llegar a tener que la temperatura T2 vale 350 grados centígrados también. Bien. Ahora, el aislante común y la magnesia tienen una conductividad muy chica. Fíjense, la magnesia, la conductividad es 0,0675. Y la del aislante común, 0,076. ¿Sí? O sea que esta resistencia, la del aislante común y la de la magnesia, ya no son despreciables. Tengo que trabajar con esos valores. ¿Sí? Hasta llegar a T4. ¿Sí? Ahora, otra cuestión. Este último término que yo tengo acá, que lo puse como una resistencia al mecanismo de transferencia por convección natural, que lo van a ver después, no se preocupen, ¿sí? Yo no lo voy a tener en cuenta para poder resolver este problema. ¿Por qué? Fíjense lo que les dijo el ingeniero recién. Ustedes tienen un circuito en serie. ¿Qué pasa con el circuito en serie? Yo tengo un calor que va de una temperatura alta a una temperatura baja, un flujo de calor. A ver. Vamos a borrar esto. Un flujo de calor que va así. ¿Cómo es ese flujo de calor que atraviesa todo esto que está acá? ¿Qué les dijo recién? Que era el mismo. Es el mismo. Por lo tanto, a mí no me interesa saber cuál es la temperatura que tengo acá afuera. No me interesa saber por el momento cuál es el coeficiente H. Con cortarlo ahí en ese punto, listo.
Entonces, yo ya puedo determinar ese flujo por unidad de longitud. ¿Sí? Que lo determine acá, lo determine en forma total, o agarre esto. Independientemente, el flujo siempre va a ser el mismo. ¿Sí? Por eso ustedes, que van a ser ingenieros, tienen que usar todos esos recursos, esos conceptos. ¿Sí? Porque por ahí, si uno les pide, a ver, calcule el flujo de calor que se produce justamente en esto, entre la cañería y la parte externa. ¿Ustedes qué van a hacer? Si conocen todos los datos, si conocen las temperaturas, se van a poner a calcular todo esto, todo este circuito completo. Se van a poner a hacer todo eso, conociendo todos los datos, conociendo las temperaturas. No, no tiene sentido. No tiene sentido. Con que yo agarre, por ejemplo, esta parte de acá, calculo el calor. ¿Cómo calculo este calor? Veamos. Un punto va a ser igual a ¿qué? T2 menos T3 sobre el espesor del aislante común sobre K del aislante común por el área media logarítmica. Tengo todos los datos para calcular, listo, calculo esta parte. Como yo sé que tengo un circuito en serie y que el flujo de calor es el mismo, este flujo de calor va a ser el mismo a este, va a ser el mismo a este, va a ser el mismo a este. ¿Sí? No hace falta calcular todo. Teniendo claro los conceptos de calor, de flujo de calor por unidad de área, el flujo de calor, con eso puede resolver cualquier problema. Una sola acotación, Pablo, una sola acotación. Esto siempre y cuando entiendan que se planteó en régimen estacionario, es decir, las temperaturas, como le está diciendo Pablo, ya son conocidas porque se han establecido, ¿sí? Hubo una etapa, un momento donde la temperatura no es constante, pero después ya la temperatura se establece constante para cada punto, entonces el flujo de calor es estacionario. Entonces, depende, vos querés saber cuánto calor se pierde al exterior, no hay problema. Si calculas lo que pasa a través entre la pared del aislante, en la pared interior y la pared exterior de una capa aislante, lo tenés esos datos, puedes calcular cuánto se pierde al exterior. Por más que ese aislante no esté en contacto con el exterior. O si conoces la temperatura interior del caño metálico y la temperatura exterior del caño metálico, no te hace falta, no sé, la temperatura del aire, del aislante, nada. El calor que atraviese esa parte de acero va a ser el mismo que va a salir al aire afuera o que está perdiendo el fluido desde adentro hacia afuera. Eso que quede claro. Es de acuerdo, como les ha dicho Pablo, los datos que ustedes tienen, cómo se avivan para resolver el problema. Avivar, me refiero en el buen sentido, cómo se dan cuenta de las variables que tienen para simplificar el problema, la resolución del problema al máximo. Por supuesto, generalmente los problemas no tienen todos los datos, siempre tienen que empezar a buscarlos. Por ejemplo, en este caso, los datos que no conocen son las temperaturas. Y para ello sí van a tener que plantear primero, van a tener que plantearlo por partes para poder determinar la temperatura, para poder hacer, determinar otras cosas, ¿sí?, que no conocen. No sé si usted quiere agregar algo más, profe. No, creo que por ahora, hasta que entremos en los otros temas, por ahora creo que es suficiente, ¿sí?, para que trabajen ustedes con este problema, ¿sí? Este problema no es más que nada, tiene más matemática, ¿sí? Matemática en cuanto al área media logarítmica, al área media geométrica, al área media aritmética, ¿sí? ¿Qué más? Nada más creo. No, nada más. ¿Alguno tiene alguna duda que le haya quedado de este problema? ¿Algo más para preguntar? No. No. Bueno, a ver, voy a cortar la grabación para que no se haga tan larga. Y